Pedimos disculpas porque estamos con algunos problemas técnicos. ¿Esperamos para comenzar o arrancamos una vez? Son las 8:15. Ok. Sí, pero necesito el... Sí, bueno. El día de hoy comenzamos nuestra primera sesión del curso. No lo veo. Para que no veo el CD. Ahí está. Ok. Bien, buenos días una vez más. Hoy, bueno, comenzamos nuestra primera sesión del curso. Para mí es un gusto, un honor presentar al expositor, a la persona que dará el curso el día de hoy, el profesor Eligio Colmenares. Él es licenciado en Ciencias Matemáticas, o sea, matemático sería el equivalente acá, de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela. Luego obtuvo su doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática en la Universidad de Concepción en Chile. Sus intereses de investigación en la formulación, análisis matemático e implementación computacional de técnicas numéricas de alto orden, convergentes, adaptativas, confiables y eficientes, basadas en elementos finitos primales, mixtos y afines, para la resolución aproximada de modelos gobernados por sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, no lineales acopladas y que describen fenómenos diversos en la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas. Es investigador principal del proyecto Métodos de Elementos Finitos para la Simulación Numérica de Fenómenos de Convección en Dinámica de Fluidos, que está financiado por el Fondo del Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, el FONDECI del Gobierno de Chile. Es director y codirector de tesis de pregrados, maestría y doctorado. De hecho, trabaja con nosotros como colaborador en uno de los proyectos que tenemos acá, que son métodos numéricos para fenómenos de transporte. Y es profesor asistente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad del Biobío en el campus de Fernando May en Chile. Entonces, bueno, estamos resolviendo en paralelo los problemas técnicos, así que por favor les pido algo de paciencia. Bueno, entonces, Eligio, adelante.
aquí, todo ahí. Pero no me voy a levantar para nada, voy a trabajar aquí. Ah, ok. Lo que se está transmitiendo, Eligio, es lo que está acá. ¿Ok? Por si acaso. Pero es lo mismo. Está bien, no, tú operas aquí. Lo que Claro. estoy diciendo que esto es como el monitor. ¿Ves lo que está transmitiendo? Listo. Cuando guste. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí. No, Está encendido. prendido. Ya está encendido. Pregunta ahí si se escucha. ¿Cómo me regreso aquí? ¿Qué cosa? Ahí. Ya. ¿Qué necesito? Ya. Buenos días. ¿Se escucha ahora? Sí, ¿Me ponen ahí? sí, ahorita se oye. Ahorita se escucha. Sí, se escucha, perfecto. Bueno, eh, sin duda tuvimos algunos problemas técnicos, pero justamente son situaciones que ocurren. Quiero empezar por dar las gracias por la oportunidad para venir a impartir este curso acá. Justamente, pues, es un curso en donde voy a mostrar un poco en el área en el cual yo trabajo, que es el método de los elementos finitos, ¿ok? Bueno, tenemos estudiantes presencialmente y virtualmente. Nunca había tenido esta experiencia en realidad, pero bueno, vamos a comenzar. Como motivación, ¿verdad? Bueno, el objetivo del método de los elementos finitos es resolver problemas que surgen en la vida real, en problemas de ingeniería, física, ciencias aplicadas, entre otras cosas. En este sentido, las investigaciones científicas, recordemos que parten de hipótesis y esas hipótesis son testeadas a nivel de laboratorio, ¿verdad? Para ser comprobadas, ¿no? Sin embargo, antes de que no todas las variables físicas están inherentes, veces lo que se desea recrear en la vida real es imposible, ¿ok? En este sentido, las simulaciones virtuales son simulaciones basadas en ordenadores. Y con estas simulaciones virtuales, lo que uno puede situación de interés y predicciones permiten luego validar las hipótesis que dan origen a la investigación, ¿ok? Y con esas predicciones también uno puede refinar, mejorar o rechazar las hipótesis. El punto acá es que esas simulaciones virtuales están basadas en modelos matemáticos, ¿ok? Y resulta que en particular los modelos matemáticos que ocurren en fenómenos físicos fundamentales de interés, como por ejemplo la dinámica de sólidos,
la propagación de contaminantes en el aire o un contaminante en el océano, la interacción de campos electromagnéticos o bien los vórtices que ocurren en las olas o las ondas acústicas que ocurren cuando suceden sismos, ¿no? Y esas ondas que se propagan por la superficie terrestre. Todos esos fenómenos que pueden ser de interés están basados en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Son modelos continuos basados en ecuaciones diferenciales que son muy difíciles de resolver. ¿En qué sentido? Ok, uno al estar frente a una situación física, ok, hay ciertas variables que nos interesan estudiar. Pueden ser la temperatura de un objeto, puede ser la velocidad o la presión de un fluido, puede ser la deformación de una placa o un cuerpo elástico. Y ese fenómeno, cuando ocurre, ¿verdad? Está sujeto a ciertas condiciones o hay ciertos datos en esos fenómenos. A través de leyes o leyes de conservación de materia o energía, uno reduce esas situaciones a lo que se conoce como ecuaciones diferenciales. Pueden ser ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. Pero en estas situaciones, ¿verdad? Esas ecuaciones diferenciales, fíjense que acá las estoy representando con el símbolo como un problema general P de UG, donde U sería la variable de interés, ¿ok? Y el G sería el dato. Pues bien, ¿qué ocurre? Que esas ecuaciones diferenciales que uno desea resolver, ¿ok? No existen métodos analíticos que cubran al menos todas las situaciones generales, ¿ok? Son situaciones muy limitadas. Por los que han visto ecuaciones diferenciales, bueno, pues pueden ver cuando uno ve un curso de ecuaciones diferenciales, solo una clase de ecuaciones diferenciales uno puede resolver, como son las ecuaciones diferenciales lineales, de variables separables, o bien, si son ecuaciones diferenciales parciales, ustedes han visto que el método que generalmente uno utiliza es el método de Fourier, pero si se cambian, por ejemplo, condiciones de frontera u otro dato mínimo, ya todo lo que se hizo se pierde, ¿ok? De manera que los métodos analíticos son muy limitados. Además, si aparecen no linealidades en el problema, que es lo que aparece en la física real, el problema es mucho más complicado de resolver desde el punto de vista analítico. Cuando se mezclan condiciones de frontera, ¿ok? Como por ejemplo flujos de calor o imposiciones de calor en una parte de la frontera, esa mezcla de condiciones de frontera impide también utilizar métodos analíticos. Y otra situación que ocurre es que a veces los dominios no son tan regulares o bien pueden ser homogéneos o anisotrópicos y eso es otra complicación para la solución analítica de una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que se requieren de métodos numéricos, esencialmente para resolver los modelos matemáticos que surgen en las situaciones físicas. ¿Ok? Como una idea general de un método numérico, lo voy a escribir por acá, ¿verdad? Poco a poco ya vamos a empezar a hacer más análisis. Los dibujitos eran para que se distrajeran un poco y se motivaran. Después vamos a ver puros argumentos de análisis. Bueno, la idea general de un método numérico es la siguiente, ¿ok? Vamos a escribirlo por acá. Uno tiene, como dije, un problema P de UG, ¿verdad? Y ese problema, digamos que esta es una ecuación diferencial exacta. Ese problema, como dije, no tiene solución analítica, o por lo menos permite discretización, ¿ok? Ese proceso de discretización, la U, que originalmente vive en un espacio B, y ese espacio B tiene dimensión infinita, perdón. En el proceso de discretización, uno asocia, el objetivo es proponer, ¿verdad? Un espacio discreto, digamos B sub n, tal que la dimensión de ese espacio es finita, ¿ok? Y en ese proceso de discretización hay un parámetro h. Y la relación entre el parámetro y la dimensión del espacio es que cuando ese parámetro tiende a 0, la dimensión del espacio, que es n, tiende a infinito. Esa es una relación que existe entre el parámetro de discretización y la dimensión del espacio
sobre el cual uno va a plantear el problema discreto. Con esto así, uno entonces va a plantear un problema, vamos a escribir P sub n, o bien P sub h super n, que va a ser el esquema discreto, ¿ok? Aquí voy a encontrar una solución discreta U sub n, y para el dato g, bueno, voy a utilizar una aproximación g sub n, ¿no? Y esto que está aquí es lo que va a representar la ecuación diferencial discretizada, ¿ok? Entonces tenemos dos cosas. Tenemos, por un lado, tenemos originalmente la ecuación diferencial exacta que corresponde, ¿verdad?, al modelo matemático, y por este lado tenemos la ecuación diferencial discretizada una vez que uno plantea pues el esquema numérico. Pues bien, en este proceso de discretización, el objetivo es, una vez que uno ya tenga el esquema discreto, ¿verdad?, es ser capaces de, en cierta norma, uno va a demostrar que la solución discreta efectivamente converge a la solución continua al problema. Esto sería cuando h tiende a 0 o bien cuando n tiende a infinito, en cierta norma, ¿ok? Entonces, básicamente uno lo que está diciendo es que efectivamente el esquema discreto que uno está proponiendo provee una solución que converge a la solución continua del problema, ¿ok? Pero para garantizar esto, uno tiene que hacer un análisis matemático del problema continuo, del problema discreto, y ver que efectivamente la solución discreta converge a la solución continua, ¿ok? Entonces, entre las cosas que vamos a discutir, ¿verdad?, en este curso, básicamente, es en realidad lo coloqué aquí, ¿verdad? De manera general, ¿verdad? Es abordar ideas esenciales del método de elementos finitos. No, ahí está bien. Abordar ideas esenciales del método de elementos finitos. ¿Qué implica esto? Bueno, el método de elementos finitos, como dije, es una de los métodos numéricos que nos va a permitir conseguir soluciones aproximadas a esos problemas, ¿ok? Y como la idea es acercarnos un poco en qué consiste este método, vamos a hacer varias cosas. Ojalá nos alcance a hacer lo máximo posible. En primer lugar, reconocer algunos problemas de valor de fronteras que pueden surgir en física e ingeniería, ¿ok? Vamos a deducir formulaciones variacionales en las cuales se transforman estos problemas. Esto va a requerir plantear un marco funcional apropiado, definir lo que es una solución débil, a diferencia de lo que es una solución clásica asociada con un problema de valor de frontera, en el sentido que lo conocemos usualmente. Vamos a utilizar uno de los objetivos de este curso principalmente que quiero es conocer herramientas y argumentos de análisis para el buen planteamiento de las formulaciones variacionales, ¿ok? Porque software computacionales para simular existen bastantes, pero el argumento de análisis es lo que cuesta conseguir y es en mi punto de vista, muy enriquecedor. También vamos a ver cómo plantear esquemas discretos basados en elementos finitos, en particular de Lagrange, ya lo veremos en su momento. Recuerden que la idea es del problema continuo plantear un esquema discreto, ¿verdad? Luego vamos a aprender a establecer el buen planteamiento de algunas formulaciones variacionales a nivel discreto. Vamos a la estimación del error que les dije en cierta norma, vamos a ver cómo se establecen. Eso es a través de algo que se conoce como el lema de SEA. Y también vamos en tal punto a identificar cómo es esa convergencia, es decir, cómo depende la convergencia respecto al parámetro de discretización H. Y finalmente, esperemos que nos dé tiempo, vamos a hacer una pequeña implementación en FreeFEM para justamente validar computacionalmente que lo que se predijo desde el punto de vista teórico efectivamente se cumple, ¿ok? Bueno, en tal punto, lo primero que vamos a estudiar son formulaciones variacionales unidimensionales. Es decir, para arrancar en el terreno, vamos a partir por un problema unidimensional para entender el asunto, cómo funciona, y luego eso lo vamos a extender a dimensiones 2 y 3 o dimensiones generales. Con esto vamos para ello vamos a plantear un problema modelo. ¿Ok? El problema modelo que vamos a considerar es el siguiente. El problema es el siguiente, encontrar una función U
tal que satisfaga la siguiente ecuación diferencial ordinaria. La segunda derivada de u es igual a una cierta función f de x sobre un dominio, vamos a escribir aquí, en un dominio omega. Ese dominio omega lo vamos simplemente a ver como un intervalo 0,1 de R, ¿ok? Y eso va a estar sujeto a las siguientes condiciones de frontera. Vamos a imponer que en 0, que es, fíjense que es la frontera del intervalo 0,1, es 0 y 1, la frontera, los extremos del intervalo, ¿no? Vamos a imponer que en 0 valga 0 y que en el extremo izquierdo, la otra parte de frontera del dominio, también valga 0. Esto se conoce como un problema de segundo orden con condiciones de Dirichlet homogéneas. Podrían ustedes pensar, bueno, pero es que este problema es demasiado simple, porque apenas es una ecuación diferencial de segundo orden. La f aquí es una función dada. O sea, es muy sencillo este problema, pero para que nos demos cuenta cómo efectivamente este problema tan sencillo que se ve puede ser interesante, vamos a ilustrarlo a través de un par de situaciones físicas donde aparecen. Uno es en un problema de elasticidad lineal. Supónganse lo que tenemos allí, ¿verdad? Es una barra unidimensional de material lineal elástico que ella está fijada en sus extremos. Si está fijada en sus extremos y la U, esta U que está aquí, representa, ¿verdad? Esta U que está aquí, representa los desplazamientos, entonces automáticamente ya se sabe que U en 0 y U en 1, el desplazamiento en los extremos de la barra, estamos suponiendo que esta barra, lo voy a hacer aquí, esta barra tiene longitud 1, ¿ok? Entonces, vamos a imponer que el desplazamiento en 0 y en 1 es 0, es decir, no hay desplazamiento. Y fíjense que ahí automáticamente tenemos las condiciones de frontera del problema, ¿ya? Entonces, las variables físicas de interés aquí son el desplazamiento, las tensiones que ocurren en la barra y las deformaciones que ocurren allí mismo. Estas tensiones y deformaciones ocurren debido a que existe la presencia de una carga o una fuerza tangencial F sobre la barra. Entonces, al ser la barra un material lineal inelástico, perdón, uno puede aplicar lo que se conoce como la ley de Hooke. No tiene por qué ser expertos en esto, porque esto es física, ¿verdad? Pero a través de principios físicos, la ley de Hooke establece que las tensiones es proporcional a las deformaciones. Y esas deformaciones, a su vez, no son más que la primera derivada del desplazamiento. Por principios de equilibrio, también principios de equilibrio, ocurre que la razón de cambio de las tensiones tiene que ser exactamente igual a la fuerza tangencial aplicada. Entonces, aquí la fuerza sería F. Entonces, si ustedes reemplazan, vamos a ponerle esto 1 y vamos a ponerle esto 2, si reemplazamos 1 en 2, ¿verdad? A lo que llegamos es que la derivada de las tensiones, que es E por U' de X, tiene que ser exactamente igual a la fuerza en omega. Omega corresponde a toda la barra, ¿verdad? Y esto, si el E corresponde a un parámetro constante, de hecho en elasticidad se conoce como módulo de Young, esto es equivalente a tener que E por la segunda derivada de U es igual a la fuerza en omega. Entonces, fíjense ustedes, ¿verdad? Que lo que tenemos aquí es justamente la ecuación diferencial asociada con el problema modelo, ¿ok? Aquí tengo un error, aquí en realidad es menos la razón de cambio, entonces me queda menos E. Entonces, si ustedes comparan esta ecuación diferencial y esta condición de frontera con el problema original que habéis dicho aquí, fíjense que ahí lo tenemos cuando la constante E es igual a 1. Entonces, fíjense como en un problema de elasticidad lineal en una dimensión, justamente uno llega al problema de valor de frontera modelo original que planteé, ¿ok? Así como lo ocurre en elasticidad lineal, muchachos, también ocurre en conducción de calor. Uno puede demostrar que la forma en la que se conduce el calor en una barra unidimensional que está sujeta a una fuente de calor se reduce a esto que está aquí. Es una constante K de conductividad térmica por la segunda derivada del campo de temperaturas igualado a la función fuente, ¿ok? Y si uno supone que la temperatura de esta barra en los extremos es 0, entonces esto sería que la temperatura en 0 y en la temperatura en 1 valga 0.
Entonces, de esta forma, con K igual a 1, uno recuperaría el problema de valor de frontera original. En este caso, los principios físicos que uno utilizaría es la ley de Fourier, que nos permite deducir esa ecuación diferencial. Como no quiero perder más tiempo con esto, sino ya adentrarnos en el problema, el objetivo es que nosotros planteemos a una formulación variacional de este problema de valor de frontera, ¿ok? Pero para llegar allí, tenemos que conocer el marco sobre el cual el problema se plantea, que acá son los espacios de Sobolev. Hay libros completos que tratan sobre esto, así que nosotros simplemente vamos a ver el espacio que vamos a utilizar para este problema, que se conoce como el espacio de Sobolev de primer orden, ¿ok? Y además planteado en una dimensión, porque el problema es unidimensional. Como dije, luego esto lo vamos a extender a dimensiones mayores. Ok, para empezar, necesitamos saber lo que es el espacio de funciones de prueba, ¿ok? El espacio de funciones de prueba, a partir de aquí nosotros vamos a suponer que tenemos un omega, ¿sí? Un dominio de R, en realidad es suficiente en este caso que digamos que es un intervalo abierto de R, ¿ok? Y recordemos el espacio C infinito de omega, ¿verdad? El espacio de funciones de clase C infinito que se conocen como, o viene dado como el conjunto de funciones phi de omega en R, tal que phi es infinitamente diferenciable. Ese es el espacio C infinito de omega, ¿ok? Y vamos a definir, para poder llegar a lo que es el espacio de funciones de prueba, vamos a definir el soporte de una función. Entonces se dice, ¿ok? Se dice, se define el soporte de una función phi que va de omega en R, ¿verdad? Como el conjunto de puntos donde la función se hace diferente de cero. La adherencia de ese conjunto es lo que me va a dar a mí el soporte de la función. ¿Ok? Aquí tengo algunos ejemplos para ilustrar esto, porque de pronto con la notación puede ser un poquito engorrosa. ¿Ok? Pero un ejemplo de el soporte de una función, ¿verdad? Es, por ejemplo, si definimos esta función, por ejemplo, supongamos que tenemos esta función phi de x igualado a 1 menos valor absoluto de x, si x, si 1 es menos 1 menor o igual que x menor o igual que, vamos a ponerle menor, estricto, menor que x menor que 1, 0 en otro caso, y vamos a suponer que esta función está definida solo del intervalo menos 2 a r, ¿ok? Entonces, si consideramos esa función, aquí podríamos hacer la gráfica de esa función, aquí podríamos poner menos 1, menos 2, aquí 1, 2, ¿verdad? Y si ustedes grafican esta función, fíjense que el dominio de interés sería solo esto, y la gráfica de esta función, vamos a hacerlo en rojo, en 0 valdría 1, entonces esta función sería algo así, sería, bajaría aquí así, así, aquí luego sería 0, 0, ¿verdad? ¿Y cuál sería el soporte de esta función? Si el soporte de la función es la adherencia de los puntos donde, la clausura de los puntos donde ella es no nula, entonces el soporte de esta función sería la adherencia en cuál es el conjunto donde esta función es no nula. Claramente es el intervalo abierto menos 1, 1, ¿verdad? Ahí es donde la función es no nula. Y si le calcula la clausura a eso, es el intervalo con su frontera. Entonces sería el intervalo cerrado menos 1, 1. Entonces, esto es un ejemplo de una función, perdón, del soporte de una función. Así es el soporte, ¿ok? Fíjense que el soporte de una función siempre es un conjunto cerrado, ¿ok? Por lo tanto, nosotros vamos a decir que una función es de soporte compacto siempre y cuando esta función
su soporte, perdón, sea compacto. Y como ya el soporte es cerrado, entonces esto lo que nos indica es lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí como una observación, ¿ok? Vamos a hacerlo como una observación. Vamos a escribir aquí observación 1, ¿ok? Voy a tratar de llevar la numeración. En primer lugar, vamos a decir si el soporte de una función es acotado, ¿verdad? Como ya el soporte es cerrado por ser la clausura de un conjunto, entonces diremos que la función phi tiene soporte compacto. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro lado, noten lo siguiente, eso lo pueden ver aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Fíjense el soporte de esta función. Y esta función está definida en el intervalo, esta función está definida en el intervalo -2, 2. Y aquí está la función. Si una función tiene soporte compacto, como es este caso, ¿cuál es el valor de la función en la frontera de ese intervalo? ¿Cuánto vale la función? Véanlo gráficamente. 0, ¿verdad que sí? Vale 0. Entonces, si una función tiene soporte compacto en un dominio, automáticamente en la frontera vale 0. Eso es lo que vamos a escribir aquí, lo vamos a establecer en esta otra observación. Si phi tiene soporte compacto en omega, entonces ocurre automáticamente que la phi en la frontera vale 0. ¿Ok? Eso es algo que es importante tener en cuenta para lo que sigue a continuación. Otra de las cosas que es necesaria puntualizar es lo que se conoce como el espacio del Lebesgue de funciones cuadrado integrables. Claro. En la frontera, ¿vale ser en la frontera o en la frontera del soporte? En la frontera del dominio. El soporte está contenido en el dominio. Pero claro, en la frontera del soporte automáticamente ya va a dar 0 porque ahí ya se desvanece, por decir. Pero es una buena pregunta esa. Ok, volviendo aquí, uno de los espacios que tenemos que puntualizar es el de funciones cuadrado integrables. No tiene por qué ser experto en teoría de medida, ¿verdad? No tendría sentido, al menos para los objetivos del curso, pero este espacio se puede definir de la siguiente forma, muchachos. Es el conjunto de funciones, ¿ok? Este conjunto de funciones son todas aquellas, digamos, de omega en R. Recuerden que estamos suponiendo que omega es un intervalo real, tal que la integral sobre el dominio del cuadrado de la función converge. Da un número real. Véanlo así, ¿ok? ¿Qué se sabe de este espacio? Este es un espacio con producto interno, muchachos. Es un espacio con producto interno. Esas son propiedades importantísimas en el análisis. Que el espacio tenga un producto interno, una norma, etcétera. ¿Por qué? Porque con las normas nosotros vamos a poder medir la distancia entre ellos y recuerden que el objetivo finalmente va a ser medir que la solución discreta converge a la solución continua, ¿verdad? Entonces eso es clave. Entonces, ¿cuál es el producto interno definido en el E2? Lo denotamos así. Una función U y B que está en L2, lo vamos a subindizar aquí para identificar el espacio, porque son varios los espacios que vamos a tener aquí involucrados. Es simplemente la integral sobre el dominio omega de la función U por B, ¿ok? Ese va a ser el producto interno. Este producto interno induce una norma automáticamente. Como todo producto interno induce automáticamente una norma. Entonces, al ser así, este es un espacio normado. Y la norma la vamos a representar así. L2 de omega es el producto interno de la función en cuestión consigo misma, la raíz cuadrada de eso. Eso me va a dar a mí una norma para este espacio. ¿Ok? Algo que es importante tener en cuenta aquí, ¿verdad? Fíjense que aquí estoy afirmando esto, muchachos, lo estoy afirmando.
que este espacio L2 es un espacio con producto interno y es un espacio normado. Y a modo de recordatorio, también es importante tener en cuenta que en todo espacio vectorial con producto interno se cumple una desigualdad súper famosa, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿verdad? ¿Qué me dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz aplicada en particular en este caso? Que si yo tengo el producto interno de una función U y B, esto en cualquier espacio, pero en particular L2, ¿qué se cumple? ¿Qué dice Cauchy-Schwarz? ¿Qué se cumple? Si alguien lo recuerda. ¿Eso es menor o igual que quién? Muy bien, que el producto de las normas en los respectivos espacios, ¿verdad? Eso es una propiedad súper importante. Como una segunda observación, la primera fue la observación de las funciones de prueba, como una segunda observación, porque quiero que todo esto lo tengan allí puntualizado, es que L2, muchachos, esto es algo clave, el espacio L2 de omega es de Hilbert. ¿Qué significa eso? Que toda sucesión de Cauchy en este espacio converge, ¿ok? Toda sucesión de Cauchy en este espacio converge. Es en particular de Hilbert, ¿ok? Decimos que un espacio es completo, ¿verdad? Cuando él es normado y cualquier sucesión de Cauchy en ese espacio converge. Pero si esa norma viene inducida por un producto interno como lo es L2, entonces decimos que el espacio en particular es de Hilbert. Entonces todo espacio de Hilbert es un espacio de Banach normado en donde toda sucesión de Cauchy converge, ¿ok? Aparte de esto, ahora vamos a definir, esto creo que sí es algo completamente nuevo, por lo menos para los estudiantes, el concepto de derivada distribucional, ¿ok? Nosotros esto lo vamos a poner aquí como una pequeña definición, ¿sí? ¿Qué es una derivada distribucional? Ojo con esto. Vamos a decir lo siguiente. Dada una función b en el espacio cuadrado integrable, esto significa que la integral sobre omega de la b cuadrado da un número real, véanlo así, ¿ok? Se dice que que b', fíjense, esta derivada clásica como lo estudiaron en análisis 1, cálculo 1, como lo vean, que es el límite del cociente incremental, no. Esta derivada es lo que se conoce como derivada en el sentido distribucional o débil, ¿ok? Entonces, dada una función, se dice que su derivada distribucional es cuadrado integrable si ocurre, es decir, si existe una función z cuadrado integrable, tal que la integral, fíjense lo que ocurre aquí, tal que para toda función en el espacio de funciones de prueba, acuérdense que estas funciones, lo voy a decir aquí, estas son funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto. ¿Ok? Funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto en omega. Es decir, son funciones que en la frontera son súper suaves porque son infinitamente diferenciables. Y si tienen soporte compacto, ¿cuánto valen en la frontera? 0. Entonces, fíjense lo que ¿para qué sirven las funciones test? Yo voy a tener aquí una función que quiero derivar, pero en realidad esa derivada como que yo le paso la culpa a la función test. ¿Ven? Y luego, ¿quién va a ser la derivada de esa función, la derivada distribucional? Va a ser aquella función que me resulte aquí, con menos aquí, aquella función z que me quede multiplicada por la phi. Acuérdense que esta z, ¿verdad? Donde, ¿verdad? La z va a ser justamente la b'. Entonces, esta z es una derivada. Fíjense que entonces uno lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Para calcular derivadas distribucionales, uno lo que está haciendo aquí es como hacer una integración por partes, ¿ok? Uno hace una integración por parte y la función que me resulte aquí, la función que me resulte ahí va a ser la derivada distribucional.
y diremos que esa función B tiene derivada distribucional Z cuando esa Z sea cuadrado integrable como se definió, ¿ok? Muchachos, cuando uno ve eso así, realmente es difícil comprenderlo, por eso vamos a hacer un pequeño ejemplito para que ustedes vean cómo se calcula una derivada distribucional, ¿ok? Entonces, vamos a definir, voy a agregar aquí una pequeña diapositiva. ¿Verdad? Aquí vamos a hacer un ejemplito, ¿verdad? Vamos a considerar esta función, vamos a considerar esta función p de x como una función dada como x si 0 es menor o igual que x menor o igual que 1 y 1 si 1 menor o igual que x menor o igual que 2. Entonces, si hacemos el gráfico de esta función, ¿cómo sería esa función? En 0, 1, 2, ¿verdad? Sería 0, aquí 1, 2. Entonces, entre 0 y 1 es la función identidad. Entonces, sería una función así, ¿verdad? Y entre 1 y 2 es la función constante 1. Entonces, va a ser algo así. Esa es la función P. Vamos a calcular su derivada distribucional. Según la definición aquí de derivada distribucional, que es esto que está acá, ¿qué tengo que hacer? Fíjense lo que debo hacer, muchachos. Van a plantear la integral de B con la derivada de una función test. Y van a integrar por partes y van a tratar de reconocer quién es esta Z. Entonces, hagámoslo aquí, ¿ok? Lo voy a hacer aquí. Voy a escribir entonces la integral, ¿verdad? Derivada débil o distribucional. Hago la integral ¿de quién? De la B, ¿verdad? Con una phi prima. Sea phi una función infinitamente diferenciable con soporte compacto en omega. Esta integral, ¿cómo la podemos escribir? Esta integral la escribimos así. Bueno, ¿quién es el dominio omega en este caso? Es el intervalo de 0 a 2, pero esa función b entre 0 y 2 se define diferente por secciones. Entonces, podríamos escribir la integral de 0 a 1 de la b de x por phi de x, diferencial de x, más la integral de 1 a 2 de la b de x por phi prima de x, ¿verdad? Diferencial de x. Seguimos aquí, muchachos. ¿Quién sería entre 0 y 1 la b? ¿Quién es la b? Sería x, ¿verdad que sí? Entre 0 y 1, ¿sí o no? Es x por phi prima, ¿cierto? Más, ¿cuánto es la b entre 1 y 2? ¿Cuánto vale la b? Entonces me quedaría simplemente 1 por phi prima, me quedaría phi prima de x. Muchachos, ¿qué se podría hacer en la primera integral? ¿Qué observan ustedes en la primera integral? ¿Qué se observa? Bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo calculo eso si no sé quién es la phi, verdad? ¿Verdad que uno diría eso? Ustedes están esperando ver la exponencial, otro polinomio para integrar por identidades, pero no es así. La phi es una función infinitamente diferenciable con soporte compacto. ¿Cómo podríamos hacer, muchachos, para resolver esa integral? Se podría hacer lo siguiente, fíjense que es una integración por partes. Ustedes pueden identificar esto que está aquí como un diferencial de b, ¿sí o no? Y esto como una u. Entonces ahí tendrían la integral de u por diferencial de b. Entonces por integración por partes, esto sería igual a ¿quién? Sería u por b evaluado entre 0 y 1 menos la integral de b, que sería, en este caso, ¿quién sería b? Si diferencial de b phi prima por diferencial de x en el b. Y 1 el diferencia este cambio que simplemente la B es a U de phi, la B es phi, entonces voy a escribir aquí phi de x. Esto es primera, la primera sería la segunda. ¿Quién me dice cuándo una integral
integral de 1 a 2 de phi prima diferencia x. La integral de una derivada. Eso es que la función, gracias a quién. ¿Quién garantiza esto? ¿En virtud de quién? ¿Quién me dice que la integral de la derivada me va a dar función? ¿Cómo? El teorema fundamental del cálculo. Claro, la integral de esta derivada, muchachos, es la función. Fíjense que aquí me quedaría más la función sería la función, obviamente me va a quedar la función evaluado en 1 y en 2, ¿sí? Ayúdenme aquí. ¿Cuánto da la primera expresión, muchachos? ¿Cuánto da la primera expresión? Esto sería igual a... ¿Cuánto da esto que está aquí? Si evalúo en 1, me va a quedar 1 por phi en 1, ¿sí o no? Sería así. Si evalúo en 0, me va a quedar 0 por phi en 0, ¿cierto? Entonces, me va a quedar 0 por phi en 0, eso va a ser 0. No lo voy a escribir porque es 0. Me va a quedar menos la integral de 0 a 1 de phi de x, ¿verdad? Que corresponde a este término que está aquí. No puedo hacer más nada con eso. Esto que está aquí sería la función en 2 menos la función en 1. ¿Sí o no? Muchachos, ¿quién se cancela allí con quién? Claramente, este que está aquí se nos va a ir con este que está aquí, ¿verdad? A ver, aquí aparece el micrófono a todo volumen. Ahí escuchan los que están virtualmente. ¿Sí? Ok. ¿Quién me dice cuánto es este valor que está aquí? ¿Cuánto vale la phi, que es una función de prueba en 2, muchachos? ¿Cuánto vale la phi, que es una función de prueba evaluada en 2? ¿Cuánto vale? 0. Acuérdense que las funciones de prueba tienen soporte compacto y que les he dicho ya como 5 veces respecto a eso. ¿Cuánto valen en la frontera? 0. Entonces esta que está aquí se nos hace 0, muchachos. ¿Por qué? Porque phi tiene soporte compacto. ¿En dónde? En omega. Y el omega es 0,2. La pregunta que hizo el compañero. Profe, ¿dónde? Bueno, el intervalo es 0,2. Entonces, 0 y en 2 se hace 0. ¿Se dan cuenta? En 1 no se hace 0. En 1 está dentro del intervalo. Pero afortunadamente, al calcular esa integral, el phi en 1 se fue con un phi en 1 y me quedó eso. Muchachos, necesito que ustedes entonces me ayuden a identificar aquí quién es la derivada distribucional. Fíjense que aquí me dio, esto da menos la integral de 0 a 1 de phi de x. Y si nos devolvemos, diferencial de x, si nos devolvemos acá, tengo que tener, para identificar el z, tengo que tener el menos adelante, la integral, la phi sin derivada, y lo que tenga al lado es la derivada distribucional. Entonces, ¿quién será la z? O sea, claro, ¿quién será la derivada distribucional? ¿Quién será? ¿Quién está al lado de esa phi? Fíjense que ya tengo el menos, la integral, tengo todo. Entonces, ¿quién será la z? ¿Quién será la z de x? En 0 y 1, ¿quién será? ¿Qué tengo aquí al ladito? Esto es claramente un 1, ¿sí o no? Entonces, es 1. Esto es si x está 1, si x está entre 0 y 1. Y fíjense, muchachos, que el dominio es de 0 a 2. Pero si aquí no aparece de 1 a 2, es obvio que lo que vale la z ahí es 0. Y entonces, entre 0 y 2. ¿Qué me dice esto, muchachos? Que esta función z de x corresponde a la derivada distribucional entre 1 y 2. Exactamente. Entonces, la z que está aquí, muchachos, es la derivada distribucional de la función b que está ahí. Fíjense que esto en realidad es una extensión de lo que es la derivada en el sentido clásico. Porque si ustedes calculan la derivada de esta función usual, ¿cuál es la derivada de x? Entre 0 y 1 vale 1, ¿sí o no? Y la derivada de la constante 1 entre 1 y 2 vale 0, ¿ven? Pero esto es porque esa función, ustedes le pueden calcular la derivada, pero hay
en la vida real aparecen funciones cuya derivada clásica no se puede calcular, ¿ok? Así se calculan entonces, muchachos, derivadas distribucionales. Todo esto es ¿con qué objetivo? Es para finalmente definir el espacio sobre el cual uno va a plantear la solución del problema, que es el así conocido espacio de Sobolev de primer orden. Se denota de la siguiente forma. Este espacio, adelante. Sí, lo más probable es que te dé por tramos. Sí, porque si es por tramos, quiere decir que su comportamiento a la derecha o a la izquierda de ese valor donde se define diferente, la razón de cambio es distinta. La derivada es una esperable, pues. Así tienen que preguntar. El espacio de Sobolev de primer orden. Y en el punto en particular, bueno, donde ese corte, en realidad tenemos libertad de escoger, porque Sí, correcto. Sí, sí. Esto es una pregunta muy importante por lo siguiente. En primer lugar, muchachos, estas funciones que la derivada y eso están en espacios de Lebesgue, que dije el espacio L2, y esos espacios en realidad no son funciones, sino clases de funciones. No importa cuánto valgan esas funciones en los así llamados conjuntos de medida cero. Entonces, en particular en ese punto en donde X vale 1, es un conjunto unitario, por lo tanto tiene medida cero. Eso me lo explicó, creo que mi profesor Ebner, que está aquí, hace muchos años en la UCLA. ¿Y qué ocurre? Que al tener un conjunto con medida, un conjunto discreto, su medida es cero. No importa el valor que tome exactamente, porque en realidad uno tiene son clases de funciones. Entonces, por eso nos interesa, fíjense como lo marqué allí, cuánto vale la función en 0 y 1 y en 1, 2, ¿ven? Abiertos, intervalos abiertos. Porque en ese punto en particular no importa, porque son clases de funciones, en realidad, ¿ok? Ok, muchachos, espacios de Sobolev, a donde quería llegar. Estos espacios de Sobolev, como dije, son importantes porque en este espacio nosotros vamos a plantear las soluciones de los problemas, ¿ok? Al menos a nivel continuo. ¿De qué nos sirvió todo lo que he tratado de ilustrar hasta ahora? Justamente para definir el espacio de Sobolev. Y se define de la siguiente forma. Se denota de esta manera H1 de omega y va a ser, muchachos, el conjunto de funciones, voy a tratar de seguir la misma notación que tengo aquí, funciones que son cuadrado integrables, pero tal que su derivada distribucional, vean la derivada como una extensión de la derivada clásica, pero en este caso es una derivada en términos de integral, ¿verdad? Que puedo conseguir haciendo una integración por partes. ¿Qué tiene que satisfacer esta derivada? Tiene que ser cuadrado integrable, ¿ok? Entonces, ¿qué es el espacio de Sobolev H1? Es el conjunto de funciones cuadrado integrables cuya primera derivada son también cuadrado integrables, ¿ok? Este espacio de Sobolev, muchachos, tiene un producto interno. ¿Cuál creen ustedes que sería el producto interno de dos funciones U y B que tengan el espacio H1 de omega? Si en L2 era la integral de U por B, porque la U es cuadrado integrable, y ahora en H1 resulta que las funciones, tanto ellas como su primera derivada son cuadrado integrables, ¿cuál sería la manera natural de definir el producto interno allí? Sería la integral de la U con B más ¿quién? Más el producto de las primeras derivadas, porque ellas también son cuadrado integrables. Muy bien. Y fíjense que esto se puede ver, muchachos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esto? Esto podríamos verlo como el producto interno de U con B en L2 de omega más 2 de omega, ¿verdad que sí? Ese producto interno, por supuesto, induce una norma, muchachos, y esa norma le vamos a escribir así, norma H1 de omega. Esa norma es el producto interno
de la función consigo misma, pero el producto interno H1 de omega. ¿Ok? Y ese producto interno H1 de omega, como vimos aquí por definición, por esta definición que está aquí, va a ser igual a la raíz cuadrada del producto interno de esa función consigo misma. Aquí quería utilizar el puntico, pero no voy a poder porque debo involucrar las derivadas, ¿verdad? Entonces diríamos así. La norma de una función u en H1 va a ser el producto interno de esa función u consigo misma, la raíz cuadrada en H1, que va a ser el producto interno de u con u en L2, más el producto interno de u' con u' en L2 de O. O sea, esto es, fíjense que esto es la norma de u en L2 de omega al cuadrado más la norma de u' en L2 de omega al cuadrado, y eso a su vez a la 1/2. ¿Ok? Entonces, la norma de la u y de su derivada. Ese es el espacio de Sobolev donde involucro primera derivada. La derivada de este caso es el sentido clásico, el sentido... No, derivada en el sentido distribucional. Todo aquí es derivada en el sentido distribucional. Todo aquí es derivada en el sentido distribucional. Muchachos, a partir de aquí yo quisiera hacer una observación justo con esto, ¿verdad? Bueno, está de más decir que al ser un espacio con producto interno se satisface la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Que el producto interno de una función u con v es menor o igual que la norma de u por la norma de v en H1, ¿verdad? Pero una observación importante aquí, muchachos, vamos a hacer un par de observaciones. Ok, observación, creo que esta era la 3. Espero llevar la numeración correcta. Yo voy a tratar de estas cuentas y diapositivas, luego se va a transformar en un PDF y eso la idea es que se las hagan llegar, ¿ok? Porque yo voy a dejar problemas propuestos. ¿Cuál es la observación 3 que quiero hacer aquí? En primer lugar, muchachos, observen lo siguiente. Por la definición de la norma, ¿verdad? Eso es lo primero que quiero puntualizar aquí. La norma en H1 al cuadrado de una función u es la norma de u en L2 al cuadrado, ¿sí? Más la norma de su derivada distribucional en L2 al cuadrado. ¿Qué me dice esto con respecto, si comparamos las normas de u en H1 y de u en L2? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? La de H1 porque tiene la norma de la derivada, ¿verdad? Entonces, aquí automáticamente la norma de U en H1, automáticamente uno deduce que es mayor o igual que la norma de U en L2 de omega, ¿ok? ¿Cuál es la otra observación que quiero hacer aquí? La otra observación que quiero hacer aquí es que, esto es súper importante, muchachos, y es que H1 de omega es un espacio de Hilbert. ¿Ok? ¿Y qué significa que H1 de omega sea un espacio de Hilbert? ¿Qué significa tener un espacio de Hilbert? Toda sucesión de Cauchy converge, ¿verdad? Como en este caso, tenemos espacios de Sobolev de primer orden e involucra derivadas distribucionales, vamos a hacer esa demostración porque de esa forma nos seguimos familiarizando con derivadas distribucionales. Entonces, vamos a hacer la demostración de que H1 es un espacio de Hilbert. Entonces, vamos a considerar sea una sucesión, digamos, ¿cómo le podemos llamar? U(n), ¿verdad? Una sucesión tal que uso de Cauchy. ¿Qué significa que sea de Cauchy? Significa que cuando yo calculo la norma entre un par de elementos U sub n, U sub m, y tomo el límite cuando n y m tienden a infinito, ¿para dónde va eso? A 0. Y esto tiene que ser en la norma de H1 de omega, ¿ok?
Pero ¿cómo se define la norma de H1 de omega? Bueno, para empezar, si la norma de U sub n menos U sub m tiende a 0, entonces automáticamente el cuadrado de esas normas tienden a 0 cuando n y m tienden a infinito. Muchachos, ¿cómo se define la norma de H1? Lo dije aquí, lo voy a resaltar. Dije que la norma en H1, fíjense que está aquí, la norma en H1 al cuadrado es la norma de U en L2 al cuadrado más la norma de las derivadas al cuadrado. Entonces, si aplicamos esa observación 3 acá, de esto que tengo aquí, ¿qué puedo deducir de esto que tengo aquí? Aplicando la definición de norma en H1. ¿Qué puedo deducir? Se puede deducir, por lo tanto, ¿verdad? Que la norma de U sub n menos U sub m al cuadrado, pero en L2 de omega, ¿para dónde va eso, muchachos? Y la norma de U sub n prima, porque es de las derivadas también, al cuadrado, ¿para dónde va eso en L2? ¿Para dónde van? Ambas van para 0, cuando n y m tienden a infinito, ¿sí? Muchachos, ¿qué significa eso entonces? Fíjense ahora algo, esto es justamente lo que yo quiero que ustedes tengan la oportunidad de verlo, ¿verdad? Que como les digo, son herramientas de análisis. Partimos de una sucesión en un espacio H1, ahora estamos en sucesiones de Cauchy, pero ¿en qué espacio? Fíjense en qué espacio estamos ahora. Observen esas normas. ¿Dónde están esas normas? Y en L2, por observación previa, ¿qué dije que era L2? Ahí está, rojo. Hilbert. Y si es Hilbert, ¿qué significa? Que converge. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que tenemos un par de sucesiones de Cauchy en L2 y L2 es de Hilbert. Y si es de Hilbert, significa que cada una de esas sucesiones de Cauchy tienen que converger a un cierto elemento. ¿Se entiende? Entonces, justamente aquí lo que podemos escribir entonces lo siguiente. Por los otros y las sus primas son sucesiones Cauchy en L2 de omega, pero pues, es de existe una U que va a fíjense que no puedo decir que la W va a ser U'. Eso es lo que vamos a probar también. Es que están donde en L2 la U sub energía la U, muchachos, y la U' sub n, la sucesión de derivadas distribucionales, convergen a W en L2 de omega, ambas. ¿Qué faltaría ver para cerrar la demostración? ¿Qué faltaría ver para que con respecto a esto que está aquí y a esto que está aquí, qué es lo que debería ocurrir? Si U sub n converge a U y la sucesión de derivadas de U sub n converge a W, ¿a dónde debería converger? O sea, mejor dicho, ¿quién debería ser esa W? Repito la pregunta. Tengo una sucesión de elementos prima en debería ser. H1 n que convergen a U y las derivadas de U sub n convergen a un cierto W. ¿Quién debería ser ese W? La derivada de U. Y ojo, no es la derivada clásica, sino la derivada distribucional. Muchachos, ¿y cuál es la formulita que les dije que tiene que ocurrir para la derivada distribucional? Aquí está. Que cuando yo calcule la integral de la función a la que le quiero calcular la derivada, me tiene que aparecer la z multiplicando a la función t sin derivada. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces, voy a partir de la integral de ¿quién? De la U con phi prima, ¿sí? Sobre omega. ¿Y a dónde debería llegar? ¿A dónde debería llegar? A menos la integral de ¿quién? Aquí me tiene que quedar una phi y aquí me debería quedar ¿quién? La W. Para yo poder decir que W es muy bien. Esto me va a permitir a mí decir que U' va a ser W. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Esto sería así. Bueno, esta integral que está aquí es, ¿quién es U, muchacho? Pues
el límite cuando n tiende a infinito de la u sub n por la phi prima. Esto lo podríamos ver sobre omega de u sub n por phi prima, ¿sí? Pero ¿quién es u sub n por phi prima? Si ustedes aquí hacen una integración por partes, esto me va a quedar límite cuando n tiende a infinito ¿de quién? Si hacemos una integración por partes, muchachos, le pasamos la derivada a u sub n, entonces va a quedar u sub n por phi evaluado en la frontera de omega, ¿sí? Menos la integral de b por diferencial de u, aquí va a ser u sub n por phi prima. Le paso la derivada a la otra. Claro, muy bien, a la u. Exactamente. Muchachos, phi tiene soporte compacto. Hoy seguro que yo sé que se van a ir al menos sabiendo eso, que si tiene soporte compacto, ¿cuánto vale en la frontera? 0. Muy bien. ¿Esta integral cuánto vale? Perdón, esa no es una integral. ¿Esta expresión cuánto vale? 0. Esta u sub n por phi vale 0 porque la estoy evaluando en la frontera. Y fíjense lo que me va a quedar aquí. Me va a quedar el límite de la integral de u' sub n con phi. Pero cuando mete el límite aquí en la u' sub n, ¿para dónde va el límite de la u sub n? Aquí, de la u sub n prima, muchachos, ahí arriba está. A la W. Claro. ¿Ven? U sub n prima. Justo obtengo esto que está aquí. Y por esa razón la derivada distribucional de U justamente es W, que es a la que converge la derivada de la sucesión de derivadas. De esta forma se prueba que efectivamente H1, muchachos, es un espacio de Hilbert, ¿ok? Hay un espacio o un subespacio muy importante, el espacio de Hilbert, que es un espacio se puede definir aquí en el espacio H1 se puede identificar como, ustedes saben, este conjunto de funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto, un espacio de funciones que son infinitamente diferenciables, o sea, funciones súper suaves, polinomios, funciones exponenciales, combinaciones lineales de cosenos con senos, funciones suaves. Pero a este conjunto se completa con la norma de H1 omega. Y esa completación de ese espacio me da el espacio H1, 0. A ver si me sale conexión inestable. Muchachos, para los que no estén familiarizados con esta notación, simplemente esto significa lo siguiente, que si yo tengo una función U, si yo tengo una función U en H1, 0 de omega, eso significa, muchachos, significa que yo puedo conseguir una sucesión de funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto, tal que en la norma H1 de omega, la U menos phi sub n tiende a 0. Es decir, puedo aproximar lo suficiente, o sea, tanto como quiera, una función U en H1 por funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto. Esto tienen que leerlo, tienen que leerlo, digerirlo, dibujar, repetirlo, para que vayan sacándole el jugo al asunto, ¿no? Entonces, eso es lo que significa que H1, 0 sea la adherencia de un conjunto, muchachos, del conjunto de funciones test, ¿ok? Aquí quiero hacer algunas observaciones. Esta creo que sería la observación, ¿cuánto? ¿Están seguros? Creo que aquí llevo la cuenta observación 5. Voy a hacer observación 4, ¿verdad? Porque aquí tengo 3, ¿verdad? Ok. Bueno, de hecho, lo que aparece en Zoom va mucho más atrás de lo que yo escribí. Entonces, aquí voy a hacer voy a puntualizar varias cosas. En primer lugar, muchachos, es lo siguiente. H1, 0 de omega, es un subespacio
cerrado de H1 de omega. Y esto es simplemente porque H1, 0, es la clausura de un conjunto y automáticamente es cerrado. Muchachos, sabemos que H1, acabamos de demostrar que H1 es un espacio de Hilbert. Todo subespacio cerrado de un Hilbert es Hilbert. Entonces, este H1 de 0, H1 0 de omega, por lo tanto, esa otra observación, H1 0 de omega es de Hilbert. ¿Ok? Por ser cerrado. Como una segunda ítem de esta observación, es que, muchachos, aquí hay algo que uno debe esperar que se herede del espacio de donde proviene H10. Y es algo que, repito, sé que con eso se van a ir hoy. H10 es la completación o se puede aproximar por funciones que tienen soporte compacto en omega y son infinitamente diferenciables. ¿Qué se esperaría de una función U en H10? No, ya es mucho pedir. Eso sí no. Eso sí no, eso sí no. Uno podría pensarlo, pero no. Pero lo otro sí. ¿Qué es lo otro? Tiene soporte compacto. Efectivamente, es algo así como esto, muchachos. Si yo tengo una función U en H10, ¿ok? Ya sabemos que esa U puede aproximarse por sucesión de funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto. Digamos que la sucesión es phi sub n. Entonces, esa U, cuando yo lo evalúe en la frontera de omega, es como evaluar reemplazo. ¿Quién es la U? La U debe ser el límite de una sucesión de funciones test, ¿sí o no? Porque es lo que estoy diciendo aquí, en H1. Resulta, muchachos, pero esto es realmente por inclusiones de Sobolev, que en realidad eso de evaluar una función en la frontera y el límite es intercambiable, ¿ok? Pero por inclusiones de Sobolev. Lo que quiero decir que esto aquí es lo mismo que yo diga, el límite de phi sub n evaluado en la frontera de Ohm. Se puede conmutar eso. Y eso es gracias a que las funciones allí, por inclusiones de Sobolev, las funciones en H1 en una dimensión son continuas y por eso uno puede intercambiar eso. ¿Okay? Pero esto para que vean cómo se extrapola lo de que la frontera valga 0. Y esto que está aquí, ¿qué sabemos de la phi sub n evaluadas en la frontera? Sabemos que esto que está aquí da 0 y por lo tanto esto es 0. Es decir, muchachos, que el espacio H10 de omega se puede identificar como aquel subespacio de H1 tal que las funciones allí en la frontera valen 0. Por eso se llama H10 de omega, porque en la frontera valen 0. ¿Ok? Muchachos, y algo que también quiero puntualizar aquí, lo voy a poner como una tercera propiedad, es algo que en realidad es obvio. H1 es la completación del espacio C infinito sub 0. Eso significa que C infinito sub 0 de omega automáticamente es un subconjunto de H1 de omega. ¿Ok? ¿Hasta qué hora es la clase? Bueno, vamos a, finalmente, muchachos, con todos estos ingredientes que estudiamos, vamos a finalmente plantear la formulación variacional del problema modelo del cual partimos. Imagínense ustedes, tuvimos que recorrer un cierto trecho de camino, pero era necesario. Muchachos, ¿cuál es el problema? El problema original, ¿verdad? El problema original era este. Lo voy a escribir nuevamente. Es menos U'' igual F. De hecho, esto es puntualmente, ¿verdad? En omega, donde omega era el intervalo 0,1, por simplicidad lo dije, con condiciones de frontera U en 0, U en 1 igual 0. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos a tomar, fíjense lo que vamos a hacer, sea una función phi en este espacio de funciones infinitamente diferenciables y soporte compacto. Voy a multiplicar la ecuación diferencial por esa phi
e integrar sobre el dominio omega. Entonces, ¿qué me quedaría? Si yo tengo mi ecuación diferencial menos u' igualado a f, y yo multiplico a ambos lados por phi e integro sobre omega, lo que yo tendría es esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Multipliqué por phi la ecuación diferencial e integré sobre omega. ¿Se dan cuenta? Y esto es, muchachos, para toda phi en c infinito sub 0 de omega. Muchachos, ahora bien, fíjense que aquí tenemos la integral de una segunda derivada por phi. Nosotros podríamos aquí integrar por partes. Si integramos por partes aquí, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría? Integrando por partes. Este menos lo voy a dejar aquí afuera. ¿Cómo me quedaría? Integrar por partes significa quitarle una derivada a esa u. Entonces, ¿cómo me va a quedar, muchachos? Me va a quedar u' por phi evaluado en la frontera menos la integral de, le quité una derivada a u y se la paso a phi. Me va a quedar u' por phi' sobre omega. ¿Sí? Es una integración por partes. Y esto va a ser igual a la integral sobre omega de f por phi para todo phi en c infinito sub 0 de omega. ¿De qué me sirve esto? Fíjense lo siguiente. Phi tiene soporte compacto en omega. ¿Cuánto vale esto que está aquí? 0. ¿Sí o no? Y fíjense que entonces me va a quedar, esto lo que me queda es la integral. Por lo tanto, esto me va a quedar integral, ¿verdad? Me queda u' con phi' sobre omega es igual a la integral sobre omega de f por phi para todo phi en c infinito sub 0 de omega. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice esto, muchachos? ¿Qué nos dice esto? Que si yo tengo una función u, que es solución del problema original, pero problema de valor de frontera original, ¿sí? Entonces esa u satisface esta relación que está aquí. ¿Se entiende eso? Porque eso lo hemos se ha deducido, ¿no? Partir de la ecuación diferencial, multiplicando por la función t, integrando por partes, llegué a esa igualdad integral. Fíjense que es una igualdad integral. Entonces, muchachos, esa relación, ¿verdad? Lo puedo escribir de la siguiente forma, ¿verdad? Si U es solución del problema de valor de frontera original, entonces, muchachos, U satisface lo siguiente. U satisface lo siguiente. La integral de U' con phi' sobre omega es igual a la integral sobre omega de f con phi para todo phi en c infinito sub 0 de omega. Esto le vamos a llamar problema P tilde. ¿Ok? Y creo que se dejó de proyectar en Zoom la diapositiva. Bastante. Se desconectó, de hecho. Pero en todo caso, pero no se está proyectando, ¿no? Tendría que compartir nuevamente. Este tarda en proyectarse. Se retrasa un poco. Bueno, muchachos, como hemos visto, ¿verdad? El problema de valor de frontera finalmente se reduce a ese problema, no finalmente, pero hasta ahora se reduce a ese problema, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, pero ya a partir de mañana, es demostrar que ese problema al cual se reduce el problema de valor de frontera original va a ser equivalente a un problema que vamos a llamar P tilde, pero es así, la integral de U' con phi' sobre omega igual a la integral de f, de hecho vamos a quitar phi' y voy a poner b' sobre omega igual a la integral sobre omega de f con b, pero para todo b, ¿en dónde? En el espacio H1, 0 de omega. ¿Ok?
¿Por qué? Porque este espacio, en comparación con este espacio, como vimos, es un espacio rico en propiedades porque es un espacio de Hilbert, tiene producto interno, tiene norma y desigualdad de Cauchy-Schwarz, etc. Y sobre ese espacio es donde nosotros vamos a analizar finalmente el problema. Para cerrar la clase de hoy, quisiera puntualizar cuáles son las ventajas, muchachos, de este problema P tilde tilde al cual vamos a llegar en comparación con el problema original. Porque ya el problema original yo les dije que al ser un problema de ecuaciones diferenciales, que pueden haber no linealidades, el término F puede ser no continuo, etcétera, puede haber un montón de cosas, la solución analítica de pronto no se pueda conseguir. Pero ¿de qué me sirve esta forma en la cual he reescrito el problema? En primer lugar, muchachos, no aparece, ¿verdad? Entre las cosas las voy a puntualizar así. Aparentemente no hay ventaja, ¿verdad? No, las ventajas son los siguientes, muchachos. No solo ventajas, sino características de ese problema P tilde tilde. ¿Cuál es la característica? En primer lugar, muchachos, es una expresión integral. Expresión integral. Esa expresión integral implícitamente tiene a la ecuación diferencial original, porque partimos de la ecuación diferencial y luego integramos por partes. Entonces, la ecuación diferencial está implícitamente allí escrita, inmersa. La otra ventaja es que esa forma en la cual está implícita la ecuación diferencial es que nosotros no estamos exigiendo, fíjense acá, muchachos, no estamos exigiendo que se satisfaga la ecuación diferencial en cada punto X del dominio, sino que se satisfaga en un espacio H10 de omega. Un espacio es en el sentido débil, por eso se llama en el sentido débil, en el sentido integral. Entonces, la otra ventaja, podríamos decir que las condiciones de frontera y las condiciones de frontera y la diferenciabilidad en un sentido débil. Fíjense que la ecuación diferencial original es de segundo orden. ¿Y qué derivada aparece en el problema variacional? Fíjense que aparece solo la primera derivada. Por eso es que a este problema se le llama problema débil y la solución respectiva, solución débil, porque se exige, es menos restrictiva que el problema original. ¿Ok? Al ser menos restrictivo, la otra ventaja es, muchachos, ¿verdad? Que al ser menos restrictivo, esto es menos restrictivo, porque el otro pide derivada segunda y puntualmente, mientras que esto es derivada débil. Entonces, al ser menos restrictivo, está más próximo a la realidad, porque los problemas de la realidad no son con funciones polinomiales, suaves, no son funciones complicadas. Y bueno, algo que quería decir para cerrar, ¿verdad? Que la U, solución de P tilde tilde, se le conoce como solución débil. Entonces, hasta aquí va a llegar la clase de hoy. Sería ideal que pudieran leer y estudiarse esto para que puedan seguir la onda mañana. Sería todo por hoy entonces. Muchas gracias. La presentación. Sí, ahí va eso. Sí, hay varias preguntas, ¿verdad? No, solo hay por el momento. Ok, aquellos que tengan preguntas en la sesión de Zoom, por favor, validar. Hay una pregunta. Hay una pregunta que dice, ¿es posible ir eligiendo funciones simples para reducir el problema integral? Si la función se refiere a funciones simples, esas funciones que son constantes atroces. Sí, pero ahí tienes el micrófono. Sí, aquí está. Sí, voy a responder. En realidad, sí, efectivamente, eso se va a hacer en el proceso de discretización. Se escogen funciones que son tipos simples, se podrían ver tipos simples, funciones simples, pero en realidad pueden ser polinomiales atrosos, que van a reducir finalmente el problema continuo al problema discreto y lo van a hacer calculable. Así que sí. No puedo. Dígame, profe.
¿Aquí? ¿O la definición? Ok. No, es sobre un subconjunto, puede ser sobre todo R, no, pero tiene que ser un subconjunto, en realidad va a ser acotado, porque en realidad el problema va a ser acotado, un dominio mega acotado. Ok. No, ella no va a ser, ella no va a ser, no tiene soporte compacto. Ella puede ser, es infinitamente diferenciable, pero esa no es una función test, porque no tiene soporte compacto. No, es que no entiendo la pregunta. Las funciones test son funciones, sí, pero no tiene soporte compacto sobre ningún dominio, sobre ningún intervalo en R. El soporte sería la adherencia del punto. Uh-huh. Ya. No, no. Esa función constante no sería, no tiene soporte compacto. Correcto. Esa función no se anula en la frontera. No. Para que se desvanezca en la frontera. Es que el soporte tiene que estar contenido en el dominio de interés. Claro, tiene que estar contenido en el dominio de interés porque si no, no va a tener soporte compacto. Sí, exactamente. Claro, es una condición, profe, que efectivamente el dominio, perdón, el soporte tiene que estar contenido en omega. Sí, claro. Claro, se tendría que extender a todo R. Sí. Ok.